Hola, ¿cómo están? Hoy es 20 de mayo de 2025. Quiero contar un testimonio sobre el dar al necesitado, la culpa legítima, la culpa ilegítima y el hasta dónde dar. Este tema creo que pasa a ser algo bastante personal. Cada uno en su corazón puede darse cuenta hasta dónde dar, hasta dónde no, a quién, cuánto, en qué tipo de objeto, sea dinero, sea alimento, sea otro tipo de asunto, pero muchas veces nos cuestan las cuestiones de los límites, la cantidad, la frecuencia de las veces, cuánto seguir ayudando a determinada persona, cuándo ya parar, cuándo es bueno hacerlo y cuándo es perjudicial. Hace muchos años me tocó un caso al cual probablemente de estos años, desde que soy cristiano, fue el caso al que monetariamente más ayudé. Pero me daba cuenta que quizás las primeras veces fue una ayuda con un corazón contento, pero luego las ayudas no empezaron a ser con un corazón contento, empezaron a ser como resultado o consecuencia de la culpa. Sabemos que hay una culpa que es legítima, que es cuando sentimos ese cargo de conciencia por el pecado, eso que nos hace sentir incómodos, que nos lleva muchas veces a contarle a Dios lo que hemos hecho, que nos lleva muchas veces a ir arrepentidos y pedirle disculpa a quien herimos, eso que a veces nos da vuelta en la mente y no nos deja tranquilos con nosotros mismos por los errores cometidos, y esa culpa es buena, porque si uno no tuviese ese remordimiento, luego por el Espíritu Santo convertido en arrepentimiento por las cosas que hace que dañan a uno mismo o dañan a los demás, entonces ya la mente estaría cauterizada y no importaría hacer el bien o el mal. Pero después están las personas que sienten muchas veces la culpa que se llama la culpa ilegítima. Es decir, me siento con culpa por algo, pero en realidad yo no hice nada malo, ni tampoco pequé por omisión, pero me siento con esa culpa. Muy parecida a la culpa legítima, a la verdadera, al corazón que el Espíritu Santo constriñe. Entonces, con esta persona me estaba pasando eso. Me pedía, jugaba quizás las cartas de, obviamente, la falta de comida que era real, la falta de alojamiento que era real, pero a mí me pasaba por dentro el tema de la culpa y seguía ayudando y seguía pagando ese alquiler y seguía ayudando con comida las veces que necesitaba. Hasta que llegó un día, yo le estaba dando estudios bíblicos, llegó un día muy cercano a su bautismo y de repente en el último estudio bíblico fue allí donde faltando 48, 72 horas para que se bautice, esta persona agarra y me dice, bueno, a partir de hoy me vuelvo a quedar sin techo porque se terminaba el periodo de alquiler en el hostel. Yo había ido con esta persona a albergues a querer que se aloje allí, pero o no había muchos albergues o los albergues que había para que duerma gratuitamente no le gustaban. Entonces yo por esa culpa interna cedí a pagarle un lugar para dormir. Y fue en este estudio que vino la frase que creo que yo necesitaba escuchar para que finalmente con esa frase yo aprendiese a poner límites y aprendiese
que la abnegación en cuanto al dar es importante, pero hay límites. Palabra que a lo largo de mi vida siempre me costó poner a los demás y ponerme a mí mismo. Esta persona me dice, la verdad es que si no tengo dónde vivir, no me da ganas de bautizarme. Y fue allí donde yo entendí que ese bautismo estaba siendo un error. Fui allí donde yo sentí la clara persuasión para que yo pague ese alojamiento si no esta persona no se bautizaba. Y fue allí donde lamentablemente yo cedí esa persuasión. Cuando escuché eso, me fui a una habitación de mi antiguo departamento, la más lejana de todas, al comedor donde estábamos dando el estudio bíblico, y le dije a Jesús, Jesús, yo ahora lo ayudo, pero es la última vez que esta persona va a recibir alguna ayuda de mí. Lo dejo en tus manos 100%, yo no voy a ayudarla nunca más. Y cuando volví le comenté eso a esta persona. Es la última vez que yo te ayudo, no voy a darte más un peso, no me pidas más ayuda, se terminó acá este vínculo donde vos me manifestás tu necesidad y yo la cubro. Vino el día del bautismo. Grave error mío quizás permitir que se produzca, pero dado ese caso, se hizo la ceremonia bautismal donde varias personas se bautizaron y en lugar de yo sentirme emocionado con lo sensible que soy, conmovido o estar contento, no, estaba nuevamente con culpa, con enojo de que quizás eso que estaba pasando allí no debía pasar, porque consideraba que no era un corazón convertido el que dijese esas cosas que él dijo. Pero a pesar del sabor amargo de ese primer trago, después vino el sabor dulce, que es el sabor de aprender de los errores. Hablé con algunas personas más experimentadas, que en parte me venían advirtiendo, creo yo, de mermar la dadivosidad y ser un poco más astuto. Pero bueno, en mi inexperiencia no sucedió. Y el sabor dulce vino porque aprendí esto de aprender a discernir si lo que siento en el corazón al dar a alguien es gozo, alegría, placer, convicción o empieza la culpa ilegítima. Por supuesto que tampoco quería convertirme en el otro extremo, que es en la persona de que no da por las dudas de que esa persona no sea sincera, ¿no? Entonces no doy porque no lo conozco, no ayudo. Pero ¿dónde estaba el equilibrio? ¿Dónde estaba el límite? Bueno, al pasar de los años fui aprendiendo este límite y recientemente sucedió una experiencia que me ayudó a ver que por más que hay muchos aspectos de la culpa que Jesús todavía no pudo trabajar en mi corazón, seguramente porque yo no lo he dejado, porque falta un camino por recorrer, porque los frutos no son instantáneos, ya hay avances, en especial sobre este tema, y eso me puso contento. Recientemente estábamos haciendo un curso para dejar de fumar, la semana pasada en la iglesia, gracias a Dios fue muy bendecido, ahora viene la etapa más importante, la del seguimiento de las personas. Pero uno de los días en los que yo estaba en la puerta, me quedé tipo allí a cuidar la entrada, a ver si venía alguien más. Aparece lo que suele aparecer seguido en la iglesia, que es personas en situación de calle que quieren algo para comer o piden plata, etcétera. Entonces se presenta un chico
que ante todo nos decía que no iba a venir a pedir todas las semanas, todo el tiempo, a querer que lo ayuden, pero que necesitaba llevar comida a su casa, que una señora le había regalado unos sahumerios en una farmacia, estaba intentando vender eso, que no había podido vender nada, y que quería saber si podíamos ayudarlo con algo. Entonces yo en mi mente me puse a conversar con Jesús y le dije: Jesús, yo no tengo nada de efectivo. Yo con efectivo realmente no ando encima. Ando únicamente con o las tarjetas o Mercado Pago, no uso más efectivo. Entonces le decía: Jesús, te quiero ayudarlo, ¿por qué no lo voy a ayudar? Si vos me ayudas a mí, si sos generoso conmigo. Entonces ahí vino la impresión de una despensa que está a la vuelta de la iglesia y que yo a esa despensa no la conocía hasta este curso para dejar de fumar, donde tuve que ir a hacer una compra para una de las noches. Fue allí que, como yo me ofrecí y fui, conocí que esa despensa estaba a la vuelta. Y creo que Jesús había dirigido eso para que yo ahora esta noche que este chico iba a pasar cuando yo estuviese, yo me acordase de esa despensa que había conocido. Entonces cuando me puso esa despensa en la cabeza y que yo de hecho en esa despensa había pagado con Mercado Pago, ahí le digo a este chico: vení, acompáñame, vamos a comprar algo. Bueno, el muchacho estaba obviamente muy agradecido, me comentaba que tenía una hija y que quería eh, leche y algo para comer. Entonces, yo en la despensa me puse a conversar con Jesús en mi mente y digo: bueno, le voy a llevar cosas que realmente lo ayuden y los alimenten y que pueda cubrir quizás más de una comida. Entonces compré unas leches, unos paquetes de fideo, arroz, un poco de azúcar, un poco de sal, y así fui comprando algunas cosas de la alimentación básica. Y yo allí tenía la convicción de que esa compra era lo correcto, era para ayudarlo, era para que se alimentaran y se alimentaran lo posible bien, más allá de que faltaban, por supuesto, más fruta, más verduras que no había en ese lugar. Pero aquí viene la prueba y viene, podríamos decir, este entrenamiento de la culpa ilegítima. El chico, viendo que yo estaba comprándole varias cosas, allí empieza él a pedir: cómprame también una gaseosa, cómprame un sándwich de salame, cómprame también eh, un jugo cepita. Y empezó a pedir cosas que claramente no eran saludables, ni tampoco eran de necesidades básicas en la situación en la que él estaba. Y es acá donde en mi corazón no empezó a aparecer culpa, sino que empezó a aparecer el límite. Y yo le dije al chico: no, gaseosa no, porque es mejor que tomes agua. Esa plata se puede usar en otra cosa. Este pebete de salame no, porque con lo que te están cobrando te compras 2 paquetes de fideos que te va a servir para más comidas. Y me empezaba a rogar: el jugo cepita para mi hija. No, no, jugo cepita, le digo, no para tu hija, porque esto es azúcar pura. Dale leche, te compro un yogur. Esto no le va a hacer bien. Y él continuaba pidiendo, continuaba insistiendo, ¿no? Y en algún Nicolás de tiempo atrás hubiese empezado a aparecer esta culpa ilegítima. Uy, me da culpa de que no tiene la posibilidad de tomar una gaseosa, un cepita, comerse un alfajor, comerse un pebete. Pero gracias a Dios esta culpa no apareció, sino que apareció el constante recordatorio en mi mente de Jesús de los límites. De eso no le hace bien. Y eso me puso contento. Terminamos de comprar, me agradeció, él se fue. Y yo estaba muy feliz por 2 asuntos. Número 1, porque estaba viendo cómo Jesús estaba trabajando en lo culposo que yo soy y sobre todo
con respecto a los excesos en el dar, porque también hay excesos en el dar. Si yo a mi hijo le doy todo, le hago todo y no le enseño a él ser responsable y a hacer su parte, hay un exceso en el dar y eso hace daño, no ayuda. Pero lo segundo que me enseñó es que cuando yo veía a él rogarme y pedirme cosas que le hacían mal, cuando yo ya le estaba dando cosas que le iban a hacer bien, a él y a su hija y a su familia, me veía a mí mismo también, muchas veces no conforme con lo que Jesús ya me da, pidiéndole cosas que Él tiene el poder de darlas, pero incluso pidiéndole cosas que no son las que me hacen bien. Y Él dándome, en lugar de ellas, las que son mejores.